Bueno, una vez más, bienvenidos a una nueva clase de circuitos eléctricos, electrotecnia. Vamos a ver en esta clase un ejercicio de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff. Es un poquito, vamos a escribir aquí, ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Es un poquito, digamos, contradictorio que en la ley de voltajes de Kirchhoff se analice la corriente, ¿no? Entonces, esta ley de voltajes también se llama análisis nodal, ¿no es cierto? Análisis nodal, análisis nodal, ¿ya? Análisis nodal. La ley de voltajes de Kirchhoff también viene con el nombre de análisis nodal y se analiza nodos, ¿no? Entonces, habíamos ya visto un ejercicio donde analizamos dos nodos, ¿verdad? De interés. Hoy vamos a ver un ejercicio un poco más extenso. Entonces, primero que todo vamos a poner aquí nuestra fuente. Luego voy a hacer un poquito más abajo esto. Ya. Entonces, tengo nuestra fuente, ¿no es cierto? Más menos es una fuente de corriente directa. Esta fuente va a valer 12 voltios, ¿no es cierto? Es una fuente de corriente directa. Y aquí voy a poner mi resistencia. Ya. Tengo una resistencia. En este punto voy a tener esta configuración, ¿no es cierto? Voy a tener una resistencia para acá arriba. Una resistencia por aquí abajo. Y luego aquí se unen. Y en este punto, aquí mismo, tengo otra resistencia. Bien, ahí, ¿no es cierto? Vamos a borrar este. Listo. Ya, a ver. Ya, vamos por una cuestión de análisis, voy a borrar esa resistencia. Después ustedes se van a dar cuenta porque ya. Voy a dejarlo solamente así. Ya. A ver. Espérame un ratito. Veamos cómo tenemos el ejercicio de acá. Vamos a aumentar una resistencia más. Y ahora sí voy a poner esta resistencia. Ya, ahora sí. Ya, así es el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí resistencia R1, resistencia R2, resistencia R3, R4, R5, R6 y R7, ¿ya?
Listo, ¿no? Listo. Entonces, resistencia R1 vale 5 ohmios. Resistencia R4, ¿no es cierto? Vale 6 ohmios. Resistencia R2 vale 1 ohmio. Resistencia R6 vale 4 ohmios. Resistencia R5 vale 1 ohmio. Resistencia R6 vale 7 ohmios. Y la R7 vale 3 ohmios. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos nuestro ejercicio. Vamos a encontrar el valor de los nodos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un análisis nodal. Entonces, vamos con el primer punto. El primer punto, identificar los nodos, ¿no? Identificar nodos. Vamos a identificar los nodos. Vamos a poner con un color tomate los nodos. Primero, aquí tengo un nodo, ¿no? Miren, este nodo de aquí, a este nodo le voy a llamar nodo A, ¿no es cierto? Este nodo de aquí, ¿no es cierto? Que es el mismo nodo de acá, también es otro nodo, ¿no? Pero vamos a seguir el orden, ¿no? El orden del positivo, ¿no? Que viene por acá. Entonces viene el nodo A, aquí viene el nodo B, ¿no es cierto? Aquí hay otro nodo, el nodo C, ¿verdad? Miren, acá se conecta, aquí hay otro nodo, el nodo D, ¿no es cierto? Y aquí está el otro nodo que les había hablado en un inicio, no lo puse porque quería ver la última letra, ¿no es cierto? Es el nodo E, que es el mismo nodo de acá, ¿no? Es el mismo nodo, ¿ya? Entonces el primer paso es identificar los nodos y colocar los nodos, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es valores conocidos, ¿no? Es poner los valores conocidos. Poner los valores conocidos, ¿no? Entonces, los valores conocidos, ¿verdad? Son dos. Es los nodos donde se conecta la fuente. El nodo donde se conecta el positivo, es decir, el nodo A, va a tomar el valor de la fuente, en este caso 12 voltios. El nodo donde se conecta el negativo es el nodo de referencia, es GND, ¿no? Por lo tanto, este nodo, nodo E, va a tomar 0 voltios, ¿ya? Esos son los valores conocidos, ¿ya? Tercer punto, ¿verdad? Hacemos el análisis de corriente, ¿no es cierto? El análisis nodal de corrientes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a tomar los valores, perdón, el sentido convencional que sale desde positivo, ¿no? Entonces, aquí la corriente sale desde positivo, ¿verdad? De esta forma, y uno, ¿verdad? En este nodo no es un nodo de interés porque este nodo ya lo conocemos, sin embargo, la corriente I1 que ingresa aquí es la misma corriente que sale, ¿no es cierto? No hay alteraciones, es I1. I1 atraviesa la corriente, la resistencia R1 y, perdón, E ingresa acá, ¿no? Y aquí tengo I1 ingresando en el nodo B. En el nodo B, ¿no es cierto? La I1 ingresa y sale, se reparte una corriente hacia todos los ramales, ¿no? Hacia esta rama de acá, hacia la rama de arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí viene una corriente I2, una corriente I3 y una corriente I4, ¿ya? En este nodo, ¿no? Tengo corriente I1 ingresa, sale I2, I3, I4. Acá, en este nodo C, la corriente I4 recorre, pasa por aquí y viene, regresa acá al nodo I4, ingresa, ¿no? I4, I3 ingresa y en cambio salen las corrientes I5
y 6. Y 5 y 6, ¿no? Las corrientes I5 y I6, ¿no es cierto? Llegan a este nodo. La corriente I5 entra en el nodo D, la corriente I6 circula por el nodo, por la resistencia R6 e ingresa acá. ¿Ya? Ingresa acá. Y aquí sale una corriente I7. Una corriente I7. ¿No es cierto? Esta corriente I7, ¿verdad? Viene hacia acá. I7 ingresa acá. La corriente I2 también ingresa acá, ¿no es cierto? Y aquí va a salir otra corriente, que es la corriente I8. ¿Ya? Y ahí tengo el análisis nodal, el análisis de todas las corrientes, ¿no es cierto? Este es el análisis que circulan por todos los nodos, ¿no? Entonces, antes de seguir, ¿no es cierto? Las corrientes dentro de un circuito, ¿no es cierto? La misma corriente que sale es la misma corriente que ingresa, ¿no? No se pierde, corriente no se pierde, ¿no? Entonces, la corriente que sale de la fuente, ¿no es cierto? Se reparte por todos los nodos, pero después vuelve a entrar en otros nodos, se vuelve a repartir, vuelve a entrar, se vuelve a... Entonces, y esa corriente otra vez regresa a la fuente, ¿no? Y está circulando constantemente, ¿no? A la fuente. Entonces, eso es lo primero que quería explicarles. Entonces, una vez que ya tenemos el análisis nodal, ahora vamos a poner las ecuaciones. El cuarto punto son ecuaciones. Ecuaciones, ¿no? Entonces vamos con el nodo. Ya sé que el nodo A y el nodo E tienen valores, entonces vamos con el nodo B, ¿no? Vamos con el nodo B. Y aquí voy a poner otro color. Vamos con el nodo B. Nodo B, ¿ya? Entonces, en el nodo B, señor Vélez, ayúdeme. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan en el nodo B? Nodo B, la corriente I1, Y las corrientes que salen, 4 y 3 e I2. ya, pongamos en orden. I2, I3, I4. Listo. Vamos de una vez viendo a qué es igual el nodo, los voltajes, ¿no? Entonces, yo aquí tengo el nodo B, perdón, la corriente I1, ¿no es cierto? La corriente I1. Aquí les recomiendo una cosa antes de seguir, ¿no? Ya una vez que ya hemos hecho un ejercicio, ¿no es cierto? Les recomiendo que todo lo pongan del lado izquierdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, I1, entonces esto que están sumando en el otro lado pasan a la izquierda a restar, ¿no? Entonces menos I2. Sí, que no se le entiende nada, está cortado. Ya, igual a cero. Vamos a apagar la cámara para ver si es que... A ver, entonces les decía que como recomendación, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos aplicado la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que me dice que las corrientes que ingresan son igual a las corrientes que salen, ¿no es cierto? Esa es la ley. Pasemos todo al lado izquierdo, ¿no es cierto? Es decir, lo que está en el lado derecho sumando pasa al otro lado con signo negativo, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ver, ¿a qué es igual, por ejemplo, la corriente I1, ¿no? La corriente I1, ¿a qué es igual? Entonces, la corriente I1, mucho ojo, la corriente I1 es la corriente que circula por la resistencia R1, ¿no es cierto? Entonces, la corriente I1
es el voltaje en la resistencia R1, ¿no es cierto? Y ese voltaje en la resistencia R1 es el nodo desde donde sale I1 hasta donde, menos el nodo hasta donde ingresa. Entonces esto es voltaje A menos voltaje B sobre el valor de la resistencia, 5 ohmios, ¿ya? La corriente I1. Es importante que ustedes entiendan esto, ¿no? Es muy importante. Menos, ¿no es cierto? Menos la corriente I2. La corriente I2 es el voltaje en la resistencia R2. Entonces, el voltaje en la resistencia R2 es el voltaje desde donde nace la corriente I2 hasta donde termina. En este caso es voltaje en B, ¿no es cierto? Porque de aquí sale la corriente I2, entonces voltaje en B menos el voltaje E sobre el valor de la resistencia, que es 1 ohmio. Menos, ¿no es cierto? Y 3. Y 3 es lo mismo, es la corriente que circula por esa resistencia, R3. Entonces, el voltaje en esa resistencia es de donde nace la corriente I3, que es voltaje en B, anoto aquí voltaje en B, hasta donde llega la resistencia I3, que es voltaje en C, menos voltaje en C. ¿Ya? Sobre el valor de la resistencia R3, que es 4 ohmios. Y 4, ¿no es cierto? Y 4 es el voltaje en esta resistencia R4. Entonces es el voltaje desde B, porque aquí nace, ¿no es cierto? Entonces pongo menos voltaje en B, menos hasta donde llega voltaje en C. Sobre el valor de R4, que es 6 ohmios, ¿no? Y esto igual a 0. ¿Ya? Saquemos el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esto? ¿No es cierto? Multipliquemos. Bueno, una forma es multiplicar todo, ¿no? Por ejemplo, 5 por 4, 20. 20 por 6, ¿cuánto es? Cogen la calculadora, tengan la calculadora a mano. 20 por 6 es 120. 120, ¿no? 120. Entonces, una forma es, perdón, es tomar y poner 120, ¿no? Aquí no quiero demorarme mucho, pero hay otra forma. Hay otra forma. Y es la siguiente, ¿no? Miren. El 6 y el 4. Bueno, no, dejemos. Ya, el 6 y 4 son pares. Dejémoslo así. Ya, el 6 y 4 son pares, ¿no? Ya, entonces yo les decía, hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, el 6 y el 4 son pares, ¿no es cierto? Y hay un número que les contiene a los dos, por ejemplo, es el 12, ¿no es cierto? Es el 12. El 12 dividido para 4 es a 3. El 12 dividido para 6 es a 2. Entonces, el 12 les contiene a los dos, ¿no? El 12 les contiene a los dos. Entonces, yo podría multiplicar 5 por 12, 60, ¿verdad? 60 dividido para 4 es a 15, 60 dividido para 6 es a 10, 60 dividido para 5 es a 12. Entonces, el otro número, ¿no es cierto?, es 60, el que les contiene, ¿no? Sin embargo, si es que ustedes no se acuerdan o no saben cómo realizarlo, multipliquen 5 por 4 por 6, ¿no? 120. Pero vamos a ver. La cuestión es de que 60 sea divisible, ¿no es cierto?, de manera entera para cada uno de estos números. Entonces, por ejemplo, 60 dividido para 5 a 12. Entonces, 12 multiplica por todo lo de arriba. Vamos a hacerlo despacio, ¿ya? 12 multiplica por voltaje en A menos voltaje en B. ¿Ya? Menos, ¿no es cierto? 60 dividido para 1 a 60. Entonces 60 multiplica por voltaje en B menos voltaje en E.
60 dividido para 4 es a 15, entonces pongo menos 15 que multiplica a voltaje en B menos voltaje en C. 60 dividido para 6 es a 10, entonces menos 10, ¿no es cierto? Que multiplica a voltaje en B menos voltaje en C, ¿ya? Y esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0, déjenme borrar, bueno. Bueno, esto es igual a 0, ¿ya? Esto es igual a 0. Entonces, el 60 está dividiendo, pasa a multiplicar. Al multiplicarse por 0 se pierde, ¿no es cierto? Se pierde. Entonces, ahora sí me queda mucho ojo aquí. Voy a hacerle un pequeño zoom. Aquí lo que me queda es 12, ¿no es cierto? La ley distributiva de la multiplicación igual acá, ¿no es cierto? Tengo que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Con los signos. Entonces vamos a ver qué me queda, ¿ya? 12, me queda 12 voltaje en A menos 12 voltaje en B, ¿no? Acá 60 tiene el signo negativo, entonces menos por más, menos 60 voltaje en B, menos por menos, más 60 voltaje en E. Acá el 15 tiene signo negativo, entonces menos por más, ¿no es cierto? Aquí es menos 15 voltaje en B, menos por menos es más 15 voltaje en C, ¿ya? Menos por más, estos tienen un más aquí, ¿no es cierto? Si no tiene signo es porque es positivo, entonces esto es más, por eso digo menos por más. Menos por más, menos 10 voltaje en B, y menos por menos, más 10 voltaje en C, igual a 0, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está entendido? Ahora, recuerden que el voltaje el voltaje vale 0. Entonces, miren, el voltaje E vale 0. Ya no lo pongo más, ¿ya? Lo pude haber hecho antes, pero el momento en que ustedes lo hagan no importa, ¿no? Simplemente lo borran, ¿ya? Voltaje en A vale 12, entonces voy reemplazando, ¿no? Voltaje en A, entonces me queda 12 por 12, ¿no es cierto? Menos, vamos a ver todos los voltajes en B, ¿no? Pueden coger una calculadora si desean, entonces miren, 2 menos 12 menos 60, me queda menos 72, menos 72 menos 15, me queda menos 87, ¿no es cierto? Menos 87 menos 10, me queda menos 97 voltaje. Se me perdió el color negro. ¿Sí está bien? Menos 97 voltaje en B. Vamos a sumar otra vez. 12 menos, 12 menos 12 menos 60 menos 72. Menos 15 menos 87. Y menos 10 menos 97 voltaje en B. ¿Ya? Vamos con voltaje en C, ¿no es cierto? 15 más 10. Entonces el voltaje en C es más 15 más 10 más 25. Voltaje en C, ¿no es cierto? Y ya están todos, ¿no? Ya no me queda nada más. Esos son todos los del nodo B, ¿no es cierto? Los del nodo B, ¿ya? Y esto es igual a 0, ¿ya? Igual a 0. Bien, 12 por 12 es 144, ¿no? Entonces, esos 144 que están sumando aquí van a pasar al otro lado a restar. Entonces, menos 97 voltaje en B
más 25 voltaje en C es igual a menos 144. Aquí, recomendación, nunca dejen este término que no tiene variables, ¿no es cierto? Este término numérico en negativo. Entonces, para eso multiplicamos todo por menos 1. Entonces, al multiplicar todo por menos 1 me queda 97 voltaje en B menos, ¿no es cierto? Todo cambia de signo. Este está en negativo, pasa a positivo. Este está en positivo, pasa a negativo. 25 voltaje en C igual a 144. Y esta es mi ecuación número 1, ¿no es cierto? La ecuación del nodo B, ¿ya? Vamos con el siguiente nodo, el nodo C. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Les está saliendo lo mismo? Sí, sí, Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. El número 60, por ejemplo, puede ser, supongamos que hay otros números, tiene que ser divisible para todos el 5, el 1, el 4 y el 6. O sea, puede ser otro número en vez del 60 o... Puede ser cualquier número, pero tiene que ser divisible, ¿no? Divisible para, Ah, divisible para el ya, ya. 5, divisible para el 4 y divisible para el 6, ¿no? En este caso, nosotros, la manera más Ah, fácil es multiplicar todos, ¿no? 5 por 4 por 6. yo no entendí solo eso. Ya. Bien, vamos con el siguiente nodo. Vamos con el nodo. Quiero que uno de ustedes me ayude, por favor. Vamos con el nodo C. ¿Ya? Vamos con el nodo C. Entonces aquí voy a trazar una línea. Esa línea. Listo, vamos a trazar esta línea. Ahora sí vamos con el nodo C. Bien, ¿quién de ustedes me quiere ayudar en el nodo C? Señor Plúas. Ayúdeme. ¿Cuáles son sí. las corrientes que ingresan? Vamos a hacerle un pequeño zoom. Ahí está mejor. Corrientes que ingresan en el nodo C. El I3 y el I4. I3 más I4. I4. Las corrientes que salen. El I5 y el I6. I5 más I6, ¿no? Corrientes que Sí, ingresan son igual a las que salen. Les había dicho que pasemos todo al lado izquierdo, ¿verdad? I3 más I4 menos I5 menos I6 igual a 0, ¿no? A ver, señor Plúas, ¿a qué es igual la corriente I3? ¿A qué es igual la corriente I3? la corriente I3. ¿Dónde está? Aquí está La la corriente. corriente I3 es igual a voltaje B menos voltaje en C. Ya, muy bien. Voltaje en B menos voltaje en C sobre el valor de esta resistencia, ¿no? Porque es por aquí por donde circula, que es 4 ohmios. Más I4. ¿A qué es igual la corriente I4? La corriente I4 es voltaje en B más voltaje Menos menos voltaje. voltaje C, ¿no? Sobre el 6, valor perdón. de la resistencia Sí, C. 6. Menos, ¿a qué es igual la corriente I5? La corriente I5 es igual a voltaje en C Ya, menos voltaje en D muy bien. Sobre, sobre un ohmio. ya, muy bien. Y la corriente I6, La corriente I6 es voltaje en C menos voltaje en B sobre 7. muy bien. Y esto es igual a 0, ¿no? Ya, Sí. bien.
encontremos, ¿no es cierto?, un número que sea divisible para todos estos números de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la manera más fácil? La manera más fácil es multiplicar todos, ¿no? Multiplicar. ¿Cuál es la multiplicación de todos? 168. 168. Ya, vamos a hacerlo así, a 168. ¿Ya? 168 dividido para 4 a 42, ¿no? Entonces me queda aquí 42 por voltaje en B menos voltaje en C. Más 168 dividido para 6, 28. 28. 28 es voltaje en B que multiplica a voltaje en B menos voltaje en C, ¿no? Menos, ¿no es cierto? 168 dividido para 1 es a 1. Voltaje, perdón. 168 dividido para 1 es a 160, 168. que multiplica a voltaje en C menos voltaje en D. Y 168 dividido para 7, A 24. 4, y queda menos 24 que multiplica a voltaje en C menos voltaje en D. ¿Ya? Igual a 0. Listo, ¿no es cierto? Ya tengo ahí todas las fracciones, ¿no es cierto?, en una sola. Este 168 se pierde al multiplicarse por 0, ¿no es cierto?, al pasar al otro lado. Y hago lo mismo, ¿no?, la distributiva. Entonces aquí me queda de la siguiente manera. 42 voltaje en B menos 42 voltaje en C. ¿Ya? Más 28 voltaje en B menos 28 voltaje en C. Menos por más, menos 168 voltaje en C, menos por menos más 168 voltaje en D. Menos por más, menos 24 voltaje en C, y menos por menos más 24 voltaje en D. Igual a 0, ¿ya? Lo único que hice es hacer la distributiva, ¿no? 42 por cada uno, ¿verdad? Y rompí los paréntesis, ¿ya? Bien, ahora vamos a sumar todos los voltajes en B. Entonces, con una calculadora, si desean, ¿no es cierto? Voy a 42 más 28 y no tengo nada más, ¿no? Aquí están todos los voltajes en B. Entonces, ¿cuánto es 42 más 28? 70. 60 No sé. voltaje. 60, ¿no? ¿Sí saben? Sí, 60. 70. 70, perdón. 70. Era para ver si estaban atentos, ¿no? 70 voltaje en B, ¿ya? Vamos con el voltaje en C, más, perdón, no pongamos más, vamos con el voltaje en C. Entonces, voltaje en C, vamos con ese color, menos 42, ¿no es cierto? Menos 48, sería 60, menos 168, ¿cuánto es 60 menos 168? 228, ¿no? ¿Sí? Y voltaje en C, menos 24. Sería menos 262. 252, ¿está bien? Menos 162. 62. 262. Ya, correcto. Menos 262, menos voltaje en C, ¿ya?
Y vamos con el voltaje en D, que sería 168 más 24. ¿Cuánto sale? 192. 192. 192. Voltaje en D. ¿Ya? Y ya no tengo más, ¿no? Tengo el voltaje en D, que está aquí, ¿no es cierto? Y ya están sumados todos, y este es igual a 0, ¿ya? Este es igual a 0. ¿Ya? Esta sería mi segunda ecuación, ¿no? Pero a esta segunda ecuación voy a dividirle a todo para 2. Dividamos todo para 2. Porque miren, 70 dividido para 2 sale 35. Voltaje en B. 162 dividido para 2 sale menos 131. Voltaje en C. Y 192 sale más 96 voltaje en D. 0 dividido para 2 es a 0, ¿no? Entonces esta es mi ecuación número 2, ¿ya? Mi ecuación número 2. Listo, ya tengo el nodo C, ¿no es cierto? Vamos con el último nodo, perdón, el nodo D, ¿no? Vamos con el nodo D. Vamos con el nodo D. Entonces voy a hacer algo, como me falta el nodo D, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a copiarme esto, control C. Y voy a copiarlo acá. Y aquí voy a hacer el nodo D, ¿ya? Vamos con el nodo D, porque se copió sin colores, pero bueno, no importa. Vamos con el nodo D. A ver, señor Reynoso, ayúdeme con el nodo D. Primero las ecuaciones. Bien. Primero dice que en el nodo D entra la corriente I5 y más la I6. I5 más I6, muy bien. I6. ¿Qué sale? Y la corriente I7. I7, ¿ya? Listo. Vamos a poner primero que todo todas las corrientes de este lado, ¿no? Perdón, más I6 menos I7 igual a 0, ¿ya? Ahora sí, ayúdeme por favor, ¿a qué es igual la corriente I5? Yo mismo. Sí, usted mismo, ajá. La I5 es igual a voltaje en C menos voltaje en D sobre 1. Muy bien. Ya. Más I6 Más la corriente I6 que es voltaje en C menos voltaje en D sobre 7. menos la corriente I7 La corriente I7 dice que es voltaje en D menos voltaje en E sobre 3. Muy bien. Y todo es igual a 0. Ya, espérame un ratito aquí. Igual a 0. Muy bien. Inge, una pregunta. Si ahí no queremos anotar el voltaje en E, ¿pasa algo o no? No, de hecho, Solo ponemos voltaje en D. sí, esto vale 0, ¿no? Entonces, esto es como no poner, ¿no? Entonces, solamente voltaje en D. Listo, entonces, vamos a ver a qué sería igual. Esta sí es igual a 21, ¿no? Más rápido, 21. Entonces, 21 para 1 a 21, me queda 21 que multiplica ABC menos BD. 21 para 7 a 3, entonces me queda más 3 que multiplica ABC menos
BD. 21 para 3 es a 7, entonces me queda menos 7 que multiplica a BD. ¿Ya? El BE no lo pongo porque vale 0, entonces se queda de esa manera. El 21 se pierde, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me queda? Me queda 21 BC menos 21 BD más 3 BC menos 3 BD, ¿no es cierto? Y menos 7 BD, ya, igual a 0. Lo que hice fue la ley distributiva de la multiplicación, 21BC menos 21BD, 3BC menos 3BD y menos 7BD. Entonces vamos a ver, B no tengo, ¿no es cierto? Voltaje en B no tengo. Voltaje en C sí, me queda 21 y 3, 24, ¿no es cierto? Voltaje en C es 24. 24 BC, ¿no es cierto? Vamos a ver con el voltaje D, me queda menos 21 menos 10, ¿no es cierto? Sería menos 31. Voltaje en D, igual a 0. ¿Ya? Y esa sería mi tercera ecuación. Listo. Entonces ya tengo 3 ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más sigue. Vamos a regresar a este ejercicio, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Falta el nodo E, ¿no es cierto? El nodo E. Aquí, miren, el nodo E es un valor ya conocido, ¿no? Es decir, el voltaje en E vale 0 voltios, ¿no? Por lo tanto, como ya sé cuánto vale, no necesito hacer el análisis, ¿no? Solo hago el análisis de los nodos que no conozco. Por ejemplo, no conozco el nodo B, no conozco el nodo C, ni el valor del nodo D. Entonces, esos 3 nodos hago el análisis. El nodo E sí conozco, el nodo A también conozco, entonces no hago el análisis, ¿no es cierto? Entonces ya tengo ecuaciones. Miren, además, ¿cuántos valores necesito conocer? 3, miren. B, C y D. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 3, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces, ya tengo las ecuaciones, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? El quinto punto es hacer un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y voy a copiar todas las ecuaciones, las voy a copiar aquí. Entonces voy con la primera ecuación que me dice que es 97 voltaje en B menos 25 voltaje en C igual a 144. Vamos con la segunda ecuación, me dice que es 35 voltaje B menos 131 voltaje en C más 96 voltaje en D igual a 0. Y vamos con la última ecuación que me dice que es 24 voltaje en C menos 31 voltaje en D igual a 0. ¿Ya? La clase anterior habíamos definido, ¿no es cierto? La clase anterior habíamos definido el método de resolución de ecuaciones, ¿no es cierto? Como el método de igualación, el método de sustitución, el método de... ¿qué otro método saben? De reducción, de sustitución. Reducción, ¿no es cierto? Vamos a aplicar uno de sus métodos. Vamos a aplicar el método de sustitución, ¿ya? Vamos a aplicar el método de sustitución. En este caso, vamos a poner todo en función de voltaje, B
y voltaje D, ¿ya? Voltaje B y voltaje D. Entonces, para eso, ¿no es cierto? Esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿ya? Entonces, para eso de la ecuación 3 voy a hacer lo siguiente, ¿ya? De la ecuación 3 voy a despejar voltaje en C. Voy a despejar voltaje en C. Entonces me queda 24. Me queda 24. Voltaje en C es igual a 31 voltaje D. Entonces este 24 pasa a dividir y me queda que voltaje C es igual a 31 sobre 24 voltaje D. ¿Ya? 31 sobre 24 voltaje D. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? De la ecuación... espérense un ratito. Vamos a hacerlo más fácil, ¿ya? Vamos a despejar voltaje D. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a despejar voltaje D. Despejemos voltaje D. ¿A qué es igual voltaje D despejado? El voltaje D sería, en cambio, 31 voltaje D es igual a 24 voltaje C. Y el voltaje D sería 24 sobre 31 voltaje C, ¿ya? Y ahora sí, este es el despeje de la tercera ecuación, ¿no es cierto? Donde despejé voltaje D. Lo siguiente que voy a hacer es reemplazar 3 en 2. 3 en 2. Entonces, ¿qué me queda? 35, ¿no es cierto? Voltaje B menos 131 voltaje en C más 96 voltaje D. Pero voltaje D voy a colocar lo que tengo aquí. Entonces es 24 sobre 31 voltaje C. ¿Ya? Igual a 0. Por favor, ingresen esto en la calculadora. Quiero que a todos les salga lo mismo que me va a salir a mí. O si alguien ya sabe cuánto le sale, por favor me dice y lo copiamos. 35 voltaje en B. ¿No es cierto? Me va a salir menos. ¿Alguien ya le salió? 24.32. No, en fracciones, por favor. Sale 2304 de Sobre 31. 31. 2304. 304 sobre 31. Ya, muy bien. Voltaje en C, ¿no? Igual a 0. ¿Ya? ¿A todos les sale eso? Por favor, háganlo. Sí, listo. ¿Sí? Si a todos les sale, ¿a alguien no le sale para ayudarle? Profe, a mí no me sale. Puse igual, pero no me sale. Ya, no Tampoco no me sale eso. sale. No sale eso, sale 1757 sobre 31, ¿no? A mí me salió 672 sobre 31. A mí también. A mí me salió 63. A ver, vamos a realizarlo, ¿ya? A ver, no sé si pueden ver ahí. Tienen que colocar así. Sí, sí sale eso, licenciado. Solo que Tenemos yo no le... 131 más sumergí 96 por 24 sobre 31. Por favor, coloquen eso. No sé si se puede ver la cámara. Sí sale, sí sale. Ya. Sale eso, Lin. Ah, ya. Todos, por favor, hagan lo que se está mostrando en la cámara. ¿Ya? Una vez que hagan esto, ingresen así de esta manera los datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a quedar menos 1700. Dice ahí no va al 35. ¿Por qué 35? ¿Por qué 35? Hablo del primero, creo.
Aquí sí va 35, ¿no? 35 voltaje en B, pero acá estamos haciendo solamente sumando voltaje en C, ¿no? Por eso, voltaje en C es igual a esto, ¿no? Miren, 131, miren la cámara, por favor, 131 menos 131 más 96 por 24 sobre 31. ¿Ya? Entonces, ahí me queda voltaje 35 voltaje B menos 1757 sobre 31 voltaje en C. Y esta es la ecuación 4. ¿Ya? Esta es la ecuación 4. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la ecuación 1 que me dice 97 voltaje en B menos 25 voltaje en C igual a 144. Esta es la ecuación 1. Y voy a tomar la ecuación 4, que es 35 voltaje en B menos 1757 voltaje en C sobre 31 igual a 0. Esta es la ecuación 4. Y ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? De dos incógnitas, ¿verdad? Y dos ecuaciones, 2 por 2, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil. ¿Qué método quieren utilizar? Ahí aprovechando que tenemos las mismas incógnitas, ¿no podríamos utilizar de reducción? Reducción, muy bien, quieren utilizar de reducción. ¿Cómo harían de reducción aquí? ¿Cómo harían el método de reducción? Agrupamos términos semejantes. Agrupando términos semejantes. Agrupamos términos semejantes. A ver, verán, podemos utilizar el método de igualación, el método de reducción, pero por ejemplo para el método de reducción tendría que yo llegar a estos mismos valores, ¿no es cierto? Llegar a estos mismos valores, por ejemplo, llegar a 1757 sobre 31 aquí, ¿no es cierto? Multiplicando y dividiendo, lo cual le veo muy difícil, ¿no? En cambio, lo que voy a hacer es el método de sustitución. Entonces, de la ecuación 4 voy a despejar voltaje en B, ¿ya? Entonces, voltaje en B de la ecuación 4 me va a quedar 35 voltaje en B es igual a 1757 voltaje C sobre 31. ¿Ya? Entonces, este 35 pasa a dividir acá. ¿Cuánto me quedaría? Voltaje en B me quedaría igual a ¿cuánto? ¿1757 sobre 31 por 35? Sobre 35, tengo que ubicar. 1757, ajá, lo que me quedaría es lo siguiente, ¿no? 1757 sobre 31 por 35, ajá. Voltaje en C. ¿Cuánto les queda voltaje en B? 61.495. No. A ver, todos hagan por favor. La manera en la que tienen que hacer es de la siguiente manera, ¿no? Sale 251 sobre 155. Ya, háganlo así, ¿no? Sí, eso sale. Háganlo así, ¿no? 1757 arriba y abajo ponen 31 por 35, ¿ya? 251. Eso, 251 arriba y abajo 155. 155. Voltaje en C, ¿no? Entonces ya tengo aquí, y esto ahora voy a reemplazar, pongámosla acá ya, 4, la ecuación 4 en 1, ¿no es cierto? En 1, ¿ya? La ecuación 4 en 1
Entonces, ¿qué significa? Voy a reemplazar, ¿no? Entonces, donde tiene voltaje en B, voy a poner este valor de aquí. Entonces, me queda 97, ¿verdad? Por 251 sobre 155, voltaje en C, menos 25, voltaje en C igual a 144. Ya, jóvenes, esto de aquí es simplemente saber usar la calculadora, ¿no? Entonces, por favor, hagámoslo. Igual les voy a poner en pantalla lo que a mí me queda. Queda 24.000. 20.000. 347, no, Ve- perdón, 24.347 sobre 100. No, a ver, miren, 20.430. A mí me sale 20.472. exactamente, Exactamente así mismo me sale a mí. A mí también. ya, eso sí sale, ¿no? Entonces sale. Sí. Sí sale. Les recomiendo que aquí todavía no anoten decimales, ¿no? Porque si anotan decimales, les va a salir mal la respuesta, ¿no? Este es voltaje C igual a 144, ¿ya? Entonces, voltaje C, ahora sí, voltaje C es igual a 144 por 155, ¿no es cierto? Sobre 20.472. Ahora sí vamos a anotar decimales, ¿ya? Aquí es igual voltaje en C. Por favor, mucho ojo con lo que les estoy mostrando en cámara porque les estoy mostrando miren, sale esto, ¿no? Al hacer así sale esto, ¿no? Ahora sí ponen decimales y les va a salir esto, ¿no? ¿Cuánto sale 1? 1,09. 1,09, ¿no? Sale 1,09026, ¿no? Entonces ya no hay como poner más decimales, ¿no es cierto? Porque es 0, no hay como redondearlos, entonces este es el voltaje. Voltaje en C es 1,09, ¿ya? Pues ya encontré voltaje en C, ¿no? Ahora miren, todos tienen hasta ahí el voltaje en C encontrado. ¿Sí tienen? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a regresar, Sí. ¿no? Miren, regresemos. Vamos a voltaje en B. Voltaje en B, voy a anotar con color rojo, ¿ya? Vamos a ir regresando. Voltaje en B, en cambio, entonces aquí me queda 251 sobre 155. Y ahora sí ya comienzo a poner los valores de BC como me da, ¿no? Es decir, hasta aquí ya pongo de esta forma, ¿no? Los valores. En realidad aquí, para seguir el orden que les había pedido 3 decimales, aquí va un 0, ¿no? Entonces, por eso es que no lo estoy poniendo. ¿Cuánto le sale voltaje en B? ¿1.77? Muy bien, 1,77. No, en realidad es así. Me sale miren, sale esto, ¿no? Que es 1,655, ¿no? Entonces, ¿dónde truncamos? ¿No es cierto? Me sale así. 1,655. ¿Dónde truncamos? ¿Dónde redondeamos? Redondeamos en el tercer decimal, ¿no? Entonces el tercer decimal pasa a ser 6, ¿no es cierto? Y ahí dejamos la respuesta, siempre con 3 decimales. ¿Ya? Ahí, voltios. ¿Ya? Vamos con... Y seguimos subiendo, ¿no? Miren, seguimos subiendo. Entonces venimos a la ecuación 4, ¿no es cierto? Voltaje en B, voltaje C, y ahora nos falta encontrar voltaje en D, ¿no? Entonces venimos a la ecuación 3, ¿no? Voltaje en D. Entonces voltaje en D, ¿no es cierto? Es igual a 24 sobre 31 voltaje C. Y voltaje C es 1 punto, copiamos lo que nos salió, ¿no es cierto? Entonces voltaje en D, ¿cuánto sale?
1.36. 1.36. 1.36. ¿Qué más? 72. Ya, dígame completo, ¿ya? Los tres dígitos. 1.367. Hasta ahí. El 2 ya no pongo, ¿no? Hasta aquí, ¿ya? Siempre tres decimales. Y ya tengo los valores, ¿no? Entonces los valores son, voy a copiarlos aquí otra vez, ¿no es cierto? Los valores son voltaje en B, ¿no es cierto? Voltaje en C, que es 1.090, ¿no es cierto? Y voltaje en D, que es 1.367 voltios. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, yo. Dígame. ¿Sí? Y voltaje en D, ¿por qué le pone 1.76? Sí, ese voltaje en C arriba, ¿verdad? ¿Cómo qué? Más arriba, más arriba. Donde le puso el voltaje en D para igualar. Ahí. Ah, le puse voltaje. Ah, es voltaje C. Sí. Ahí. Me equivoqué, no, es 1.09. ¿Cuánto sale acá abajo? Cero punto 843. 0. Ya, aquí sé cómo redondearlo. 844, muy bien. Entonces aquí es voltaje en D. Sería igual a 0.844. Ya, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? Todas las respuestas, por favor, al final las colocamos así como un resumen, ¿ya? Las colocamos de esta manera como un resumen en la parte final, ¿no es cierto? Indicando que ya encontramos todas las respuestas. Todas las respuestas deben ir con 3 decimales, ¿no? 3 decimales. Aunque el decimal sea 0, lo ponemos al decimal, ¿no es cierto? Y eso sería el ejercicio completo. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No?